Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. En nombre del grupo Legrand, les doy la más cordial bienvenida al tercer webinar de esta especialidad del ciclo de charlas de eficiencia energética, el cual partimos el pasado mes de abril, específicamente el 29 de abril. Para los que no me conocen, bueno, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y quiero darles a todos la más cordial bienvenida, agradecerles por habernos acompañado un viernes más en este ciclo de charlas que, como les decía, partió el pasado 26 de abril, 29, disculpen, acá podemos ver la fecha, con el webinar de conceptos de eficiencia energética. Luego, el viernes de la semana pasada, el 6 de mayo, nos estuvo acompañando Nicolás Vera, hablándonos un poco acerca de todo lo que son las soluciones de eficiencia energética para edificios. Y el día de hoy, bueno, vamos a estar con el webinar Gestión Eficiente de la Iluminación, donde nos acompañará don Manuel López, pero antes de presentárselos, quiero hablarles muy brevemente también acerca de esta plataforma que nos presta servicios, Click Meeting, y cuáles son aquellas herramientas que ustedes tienen para interactuar con nosotros. La primera y la más importante, el chat, donde muchos de ustedes ya nos están saludando. Bienvenido David, don Washington, Nicolás, Vicente, Sebastián, que nos acompaña desde la región de Valparaíso, Diego, Joshua, don Arturo. A todos ustedes muy buenos días y muchas gracias por sus saludos y por acompañarnos el día de hoy en esta mañana un poco helada acá en Santiago. Ok, como les decía, esto es un ciclo de webinars, un ciclo de charlas, por lo tanto este ciclo, cada una de estas capacitaciones o de estos webinars, se les entrega un diploma de participación que es enviado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios a través de un correo de agradecimiento. Tan pronto cerremos la sesión, se finalice el webinar, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento de parte de esta plataforma y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su diploma de participación por aquel webinar en el que ustedes participaron, por ejemplo el día de hoy, gestión eficiente de la iluminación. Pero para todas aquellas personas que nos hayan acompañado y que nos puedan acompañar durante los 4 webinars de este ciclo, van a recibir un diploma de participación digital adicional con la cantidad de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, así que espero también nos puedan acompañar. Ya estamos prontos a terminar este ciclo, nos queda uno más y sería el próximo viernes 20 de mayo, donde vamos a hablar un poco acerca del sistema de gestión de energía de Legrand y cómo aporta y cómo hace eficiencia energética en las instalaciones eléctricas. ¿Okay? Eso por mi parte, ahí también está el link para que puedan ir e inscribirse, puedan ver los formularios de inscripción, no solo de este ciclo de charlas, sino también de todos los ciclos que tenemos activos y que vamos a tener en los próximos meses, ¿ok? Además, bueno, de esta charla y además de este chat donde muchos de ustedes nos saludan, también quiero comentarles que esta presentación la van a poder descargar, así que en un par de minutitos yo les voy a mostrar en el chat, les voy a indicar que ya se encuentra la descarga para que puedan descargar el PDF y así poder revisarlo en conjunto con la grabación. La grabación de todos estos webinars queda alojado en el canal de YouTube de Legrand Chile por si necesitan verlo nuevamente, ¿ok? Eso es todo por mi parte. Como les decía, agradezco a Óscar aquí que nos saluda, Francisco, David, a todos muy buenos días. Y bueno, ahora sí vamos a partir y para esto voy entonces a presentarles a don Manuel López. Don Manuel López es ingeniero eléctrico, lleva más de 23 años trabajando en el grupo Legrand, ¿ok? Y hoy día se desempeña como BDM de todo lo que es el Building System. Así que, don Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, lo dejo acá para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Alba, por la presentación. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de día viernes. Ya es día viernes, empieza el fin de semana, así que estamos con buen ánimo. ¿Okay? Mi nombre es Manuel López, soy Building Development Manager del grupo Legrand Beticino. Y lo que vamos a presentar el día de hoy, como decía Alfa, es los distintos elementos, sistemas, artículos, equipos que tenemos como grupo Legrand Beticino para hacer el control de la iluminación más eficiente. Cuando hablamos de que sea más eficiente, principalmente vemos a que nos permita tener ahorro de energía, ¿okay? Hacer que la luz en el fondo esté encendida cuando realmente se requiera y con el nivel de iluminación que se requiera. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida en general, vamos prendiendo luces en la casa misma, vamos prendiendo luces, apagando luces en la oficina y muchas veces se nos olvida porque la
desafortunadamente estamos ocupados en varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se nos olvida encender las luces y quedan las luces encendidas mucho tiempo cuando no hay nadie, ¿no es cierto? O incluso si ya nos vamos un poco más, de manera más específica, muchas veces hay cierto aporte de luz natural, y así todo prendemos las luces, entonces se nos genera una sobrecarga de iluminación, por así decirlo, entre el aporte de luz natural y la luz artificial, o sea, hay más iluminación de la que realmente debiéramos necesitar. Entonces lo que busca este webinar es justamente buscar los sistemas, elementos y dispositivos que nos permitan tener un control más eficiente de la iluminación. Y principalmente se enfoca en estos dos puntos, en que la luz esté encendida cuando realmente se requiera y que esté apagada cuando no se requiera, ¿no es cierto? Obviamente. Y también mantener un nivel de iluminación, jugar con los niveles de iluminación artificial en función del aporte de luz natural. ¿Ok? Ok, entonces partimos con este webinar del día de hoy. Va a ser un poquitito el temario, que es lo que vamos a ver en esta hora y media, si no, generalmente se nos puede alargar a una hora y media la presentación, dependiendo de las preguntas que se hagan, ¿ok? Este va a ser un poco el temario, especialmente hay que saber los tipos de cargas que vamos a controlar, vamos a conocer los distintos tipos de dimmer. Es muy importante en la iluminación profesional saber cuando se juega con la atenuación, los niveles de iluminación artificial, saber justamente qué tipo de lámpara, de luminaria o de carga en estricto rigor es la que vamos a atenuar. Vamos a entrar fuertemente también a conocer los sensores de movimiento, que son elementos que nos ayudan mucho a hacer una iluminación más eficiente. Justamente los sensores de movimiento son dispositivos que nos permiten activar la iluminación cuando se genera presencia, ¿no es cierto? Y cuando nos vamos, que ésta se apague. Vamos a echar un vistazo también a todo lo que es un sistema de control de iluminación de manera centralizada, o sea, ya cuando no queremos un sistema más profesional, ¿no es cierto?, para una oficina grande o para un sistema que requiere algún monitoreo centralizado, ahí se requieren sistemas de control de iluminación centralizado. Y bueno, vamos a ver cómo estos sistemas de control centralizado pueden ir creciendo en funciones y en aplicaciones y finalmente terminamos con conclusiones. O sea, vamos a ir siempre de lo básico a lo más completo y también más complejo, si se quiere decir. ¿Ok? Lo primero que debemos conocer cuando vamos a hacer un control de iluminación es el tipo de carga. ¿Ok? ¿Qué luminarias vamos a controlar? Pero más que las luminarias, el tipo de carga que está consumiendo esta. Por ejemplo, si vamos a encender una ampolleta, por decir cualquier cosa, de 100 watts, significa que estamos controlando una carga de 100 watts. Ahora, si estamos controlando 10 ampolletas de 100 watts, nuestra carga es 1000 watts. ¿Ok? Entonces, eso es importante saber, el tipo de carga o la capacidad que tiene que tener nuestro dispositivo para poder controlar esta carga. Porque por lo general, un interruptor común y corriente, un 912, que se llama, ¿no es cierto?, lo que usamos comúnmente para encender o apagar la luz, es un interruptor que tiene una capacidad finita de control de carga, 16 amperes. Si multiplicamos 16 amperes por 220, nos da la potencia, ¿no? Nos va a dar 2000, casi 3000 watts de lo que tiene de potencia, digamos, un interruptor. Por lo general podemos controlar las luces de la casa sin problema, no estamos superando esa carga, pero si llegásemos a superar esa carga, el interruptor, el fenómeno que va a aparecer en el interruptor, si estamos controlando una carga que es superior a los 16 amperes, nos vamos a dar cuenta visualmente que cuando prendemos la luz el interruptor salta, en algunos casos pega un pequeño chispazo, ¿okay? Es porque está consumiendo la carga, está controlando la carga superior a su capacidad nominal. Y el riesgo que se puede correr básicamente es que se quede el contacto, porque un interruptor es un dispositivo electromecánico, el contacto de este interruptor se quede pegado, ¿ok? Y las luces no se van a apagar. Básicamente el contacto queda soldado por este chispazo que pega y las luces quedan siempre encendidas. Y la solución no va a estar por cambiar el interruptor, porque vamos a cambiar el interruptor, vamos a colocar otro y va a ocurrir lo mismo. La solución está porque hay que colocar un dispositivo que permita controlar la carga superior. Ya el interruptor no me lo va a permitir controlar porque su capacidad es finita, 16 amperes, y si vamos a controlar una carga superior, o bien tenemos que colocar un dispositivo, un interruptor especial que permita controlar una carga superior,
o bien bajar el consumo, dividir esto encendido en dos encendidos y controlarlo desde dos interruptores. ¿Ok? Entonces siempre es importante conocer la carga, la potencia o los amperes, ¿no es cierto?, que tiene esta carga que vamos a controlar. Como les mencionaba, también lo otro que es importante conocer es el tipo de carga. ¿No sé? Estamos hablando de luminaria, no estamos hablando de motores, ¿no es cierto? Entonces mi carga va a ser una luminaria. Y en el mundo de las luminarias, básicamente hay tres tipos de luminaria. Pueden haber otras más, pero estas son las que nos encontramos en el 80-90% de la situación en el mercado. Están las lámparas incandescentes, que básicamente ya se ven re poco estas lámparas incandescentes, la típica bombilla, digamos, de bulbo al vacío, que eran muy poco eficientes. Los que tuvimos la oportunidad de instalar, de colocar esta ampolleta, cuando queríamos cambiarla teníamos que esperar que se enfriara porque se calentaban, eran verdaderas resistencias. Entonces era muy poco eficiente porque mucha parte de la energía no se iba en iluminar, sino que se iba en disipar esa energía en forma calórica. Eran verdaderas estufas, o sea, tú podrías, en el fondo, la ampolleta, mucha parte de la energía que consumía la ampolleta se disipaba de forma calórica y otra parte de la energía hacía la función de iluminar propiamente tal. Entonces, el consumo era mucho y la iluminación que ejercía no se comparaba con el consumo, porque el otro consumo se iba a disipar esto de forma calórica. Por eso que yo les mencionaba que cuando íbamos a cambiar una ampolleta de estas, la tocábamos y estaba muy, muy caliente, digamos, esta ampolleta. Y por lo mismo, tenían una vida útil bastante baja, había que estarlas cambiando constantemente. Entonces, cada vez estas ampolletas ya las encontramos menos en el mercado, muy, muy poco, muy poco. Quizás para alguna aplicación en particular, ya tenemos que ir a lo mejor a alguna tienda especializada para que nos vendiera una de este tipo de ampolletas, en donde antes se compraban en el bazar de la esquina. Y estas ampolletas incandescentes fueron reemplazadas en primera instancia por los tubos fluorescentes. ¿Okay? Los tubos fluorescentes no disipaban tanta energía de forma calórica, no se calentaban tanto. Entonces aparecieron los tubos fluorescentes, primero tubos fluorescentes y después aparecieron los tubos fluorescentes, digamos, LED, ¿okay? Y las ampolletas PL. ¿Okay? Entonces se empezaron a reemplazar esta ampolleta, ¿no es cierto?, de bulbo al vacío, por los PL, también por roscas, que en el fondo un PL es un tubo fluorescente doblado con rosca, sin partidor, sin balas. ¿Okay? Entonces los fluorescentes fueron bastante más eficientes, o sea, consumían bastante menos, iluminaban bastante más, pero apareció una tecnología ya un poco superior, que es la que estamos usando actualmente. Bueno, también los tubos fluorescentes se ocupan, pero principalmente en la mayoría de las instalaciones, incluso domiciliaria, aquí en la misma casa, ¿no es cierto? Yo voy al retail y compro una ampolleta LED. ¿Okay? Entonces los LED son los que actualmente están ocupando el mayor espacio de iluminación, porque disipan muy poca energía de forma calórica, tienen muy poco consumo y iluminan bastante más, porque la gran parte de la energía que consumen la ocupan en iluminar y no en disiparla de forma calórica, y generan una iluminación bastante homogénea, bastante buena. ¿Okay? Entonces, la carga que actualmente se estila ocupar son los LED. ¿Okay? Pero nos podemos encontrar con cualquiera de estas tres, que son las que principalmente, las que más se utilizan, y de estas tres, la que se ha ganado el posicionamiento en el mercado actual son las ampolletas LED. Ok, entonces, si conocemos el tipo de carga, los watts, por así decirlo, o el amperaje que vamos a controlar, y conocemos el tipo de luminaria, LED, fluorescente o incandescente, después tenemos que tomar la decisión de qué tipo de control es el que vamos a ejercer sobre esta luminaria, propiamente tal, sobre este encendido, porque un encendido puede estar compuesto de varias luminarias. Yo presiono un interruptor y enciendo al mismo tiempo 3, 4, 5 o 6 luminarias. ¿Okay? Y esa es la sumatoria de esas 6 luminarias, es mi carga en total. Entonces tenemos que consultar y conocer qué tipo de control vamos a hacer. Vamos a hacer un encendido o apagado, un on-off, que es lo que hacemos generalmente con un interruptor, o vamos a ir un poco más allá y vamos a querer generar atenuación de la luminaria propiamente tal, del encendido. O sea, vamos a tener un control de dimmer. O sea, aparte de encender o apagar, vamos a atenuar la luminaria.
Y lo otro es saber si vamos a tener solamente un control local o un control centralizado. Control local significa que voy a manejar desde el punto, un interruptor, un dimmer, localmente la iluminación, o además estos interruptores y dimmer de mi sistema van a estar enlazados y yo además los voy a poder controlar o gestionar desde algún dispositivo que me permita controlar todo este sistema de manera centralizada. Por ejemplo, una pantalla táctil, que es lo que se utiliza, o un software, o incluso una aplicación para el smartphone. Yo podría tener, ¿no es cierto?, el control de mi luminaria punto a punto, localmente, encender o apagar una luminaria, encender o activar un dimmer, jugar con el nivel, pero todo esto es parte de un sistema de control centralizado y ese sistema de control centralizado me permite manejarlo de manera centralizada, valga la redundancia, desde mi smartphone. ¿Okay? Entonces podemos tener un sistema simple como el que tenemos generalmente en la casa, en la oficina, o esto puede ir creciendo jugar con los niveles de iluminación y llevarlo a una pantalla táctil o un smartphone, por ejemplo, para tener el control centralizado. Lo que les mencionaba, cuando el control es el más simple de todo, on-off y de manera local, eso generalmente se soluciona con nuestro bien conocido interruptor, ¿ok? Nuestro 912. Este interruptor me va a permitir controlar la luz. On-off es un dispositivo electromecánico, básicamente, tiene dos contactos que están siempre abiertos. Y yo lo cierro y junto a ese contacto y doy paso para que la corriente, la fase en este caso, llegue a la ampolleta y allá en donde está la ampolleta se junta la fase con el neutro y se genera el encendido. Yo lo presiono, quito, interrumpo ese paso de la corriente, le corto la fase y la ampolleta se apaga. Pero ese relé que hace ese trabajo de cerrar o abrir para entregar o no la corriente, la fase que le llega a la ampolleta para que se junte ahí arriba donde está la ampolleta con el neutro y se encienda las luces, ese es el relé que tiene una potencia finita que es de 16 amperes por lo general en los interruptores tradicionales. Nuevamente, lo que tenemos que tener cuidado es que mi interruptor, la carga que estoy controlando, su consumo no sea superior a estos 16 amperes. Porque si es superior a estos 16 amperes, va a tener problemas y generalmente el contacto se queda soldado producto de este sobreconsumo, de estos chispazos que también se generan. Ahora también hay que tener cuidado con el pic inicial. ¿A qué me refiero con eso? Y eso justamente se genera con las ampolletas LED que no son de muy buena calidad. Las ampolletas LED que no son de muy buena calidad, cuando yo le entrego la corriente, ¿no es cierto?, para que se encienda, generan un pic inicial, un sobreconsumo, y después se estabiliza. ¿Okay? Entonces, yo podría tener en una instalación, no sé, por decir, estar controlando 1000 watts, por decir una cifra cerrada, 1000 watts. Mi interruptor tiene la capacidad para controlar esos 1000 watts, pero ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor en el pic inicial, cuando yo prendo el interruptor, el sistema de iluminación, los LED, pegan un pic inicial que pueden superar 3, 4, 10 veces esos 1000 watts. Entonces el pic inicial podría llegar incluso hasta los 10.000 watts. ¿Ok? Y ese sobreconsumo que se genera en el pic inicial va a hacer que justamente el contacto quede soldado. ¿Ok? Entonces también es importante saber colocar luminarias LED que sean, sobre todo si estoy controlando una potencia alta, que sean de buena calidad, justamente para evitar este pic inicial. Porque muchas veces ocurre, oye, el contacto se quedó pegado y mi consumo, mire, yo estoy controlando tantas ampolletas, mi consumo no sobrepasa esto, pero claro, ocurre que el pic inicial es el que te genera ese sobreconsumo, esa sobre, eh, sobrecorriente finalmente, que hace que el contacto se quede pegado. Después, si queremos dar un paso un poco más allá, y en lugar de tener un control on-off, queremos tener un control de atenuación de dimmer, es decir, encender, apagar la luz, pero además regular su nivel de iluminación, tenemos que considerar un dimmer, ¿ok? Y podemos tener un dimmer local. Yo puedo sacar un interruptor que me enciende y me está apagando la luz y colocar un dimmer, ¿ok? La conexión es la misma, fase y vuelta hacia el encendido, la carga, ¿ok? La conexión de un 912 con un dimmer tradicional debiera ser básicamente la misma, ¿ok? Pero aquí aparecen algunas dificultades.
o no sé si dificultades, pero son temas que tenemos que tener la precaución de conocerlo. Y aquí sí que tenemos que conocer bien la luminaria, la carga que estamos controlando. ¿Por qué? Porque bueno, cuando existían estas ampolletas incandescentes, las primeras que yo les presentaba, esta ampolleta incandescente tú le colocabas, hacías el reemplazo directo, sacabas un interruptor 912, colocabas el dimmer y te funcionaba, te generaba el control de atenuación de la luminaria de la ampolleta incandescente, ¿ok? Pero actualmente, como yo les mencionaba, estas ampolletas incandescentes están en retirada y lo que yo puedo tener ahora, en lugar de ser una ampolleta incandescente, tengo un PL, ahí ya no puedo hacer la misma operación. Si yo tengo un interruptor 912 que me está encendiendo, apagando la luz de estas PL, de estas ampolletas PL, si yo saco ese interruptor 912 y le coloco un dimmer, el dimmer no me va a atenuar el PL, ¿ok? Van a ocurrir fenómenos, por ejemplo, la ampolleta va a empezar a pestañear, no se va a apagar, no se va a atenuar. ¿Por qué? Porque el PL es una luminaria de tecnología que no permite por sí sola la atenuación, ¿ok? Entonces, acá es muy importante, aquí sí que es importante conocer el tipo de carga que vamos a controlar. La luminaria tiene que ser atenuable. Si la luminaria no es atenuable, como un PL de rosca, no va a haber dimmer en el mercado que la pueda atenuar. Entonces, una consideración que es muy importante a la hora de que queremos atenuar la luz artificial, la luminaria, es que esta ampolleta, esta luminaria propiamente tal, tiene que tener las características de que es atenuable. Los LED, por ejemplo, también, los LED en el mercado, uno va al retail, ¿no es cierto?, y compra una ampolleta LED. Pero si esa ampolleta LED no es atenuable, no va a haber dimmer que la atenúe. Yo tengo que comprar una ampolleta LED que sea atenuable o dimiable. Generalmente lo dice en el envoltorio, atenuable o dimiable, ¿ok? Y es más cara que una ampolleta LED que no es atenuable. De hecho, es más pesada. Si yo tomo una ampolleta LED que es atenuable y tomo una ampolleta LED que no es atenuable, la ampolleta LED que es atenuable es más pesada. ¿Por qué es más pesada? Porque en su interior tiene un driver, un transformador, si le damos ese nombre, que permite que esa ampolleta sea atenuable. Tiene una electrónica por dentro que hace que esa ampolleta sea atenuable. Entonces, tenemos que considerar la luminaria que sea atenuable. Y básicamente en el mundo de la iluminación nos encontramos con tres tipos de luminarias atenuables. La que vamos a comprar en el retail, que yo les mencionaba, el LED atenuable, es un LED que se instala directamente por rosca a los 220 volts. A ese le llamamos que es una luminaria atenuable por corte de fase, ¿ok? O también le podemos decir que es una luminaria atenuable directo a 220 volts, ¿ok? Pero cuando queremos ser más profesionales en el control de la iluminación, en el control de atenuación de la iluminación, empiezan a aparecer luminarias que ya no traen el driver interno, como la ampolleta LED, que yo les decía es más pesada porque trae el driver interno, sino que las empresas de iluminación tienen la luminaria por un lado y el driver por otro. Son dos elementos por separado, la luminaria y el driver. Y hay drivers que utilizan una tecnología que se llama control de 0 a 10 volts, que me permite tener un control de atenuación que generalmente va en escalones de 10 en 10. La iluminación por corte de fase o directa 220 es una iluminación poco lineal, es más bien exponencial. O sea, yo giro la perilla de un dimmer y al principio no me doy cuenta que se está atenuando hasta cuando llego, por ejemplo, al máximo y ahí genera un escalón. O viceversa, si empiezo a bajar, al principio no se nota y después genera la bajada de manera exponencial. No es una iluminación lineal, es una iluminación que no es una atenuación lineal, es una atenuación que es muy perceptible a los humanos. Yo juego y me paso del mínimo al máximo rápidamente. En la atenuación de sistemas de 0 a 10 volts, la iluminación va en escalones de 10 en 10, en porcentajes de 10 en 10. 10%, el mínimo, que es el 0, el 10, el 20, hasta llegar al máximo, que es el 100. Entonces, es una atenuación bastante más lineal, que afecta bastante menos a la visión, en el sentido de que es menos perceptible. Es una iluminación más profesional. Y ya si quiero ser más profesional, incluso jugar con una iluminación más fina, que en lugar de que vaya de 10 en 10, vaya en escalones de 1 en 1,
una iluminación que sea muy poco perceptible cada vez que yo empiezo a regular. Existen luminarias que tienen nuevamente el driver externo, pero este driver externo trabaja con lo que se llama protocolo de iluminación DALI. ¿Ok? Entonces, básicamente nos podemos encontrar en el mundo de la atenuación de la iluminación con estos tres sistemas de atenuación: directo a 220, 0 a 10 volt o DALI. Y lo que es más importante es que el dimmer que me permita controlar cada una de estas luminarias tiene que ser un dimmer para esa luminaria en particular. Es decir, nos vamos a encontrar con un dimmer para la luminaria por corte de fase, nos vamos a encontrar con otro dimmer para la luminaria de 0 a 10 volt y es otro dimmer para la luminaria DALI. ¿Qué quiero decir con eso? Un poco por experiencia, a veces ocurre que clientes dicen, oye, el dimmer que compré es malo, no me está atenuando. Y tú llegas y resulta que las luminarias son de 0 a 10 volt y está ocupando un dimmer por corte de fase. Obviamente no va a funcionar. O tienes luminaria DALI y el dimmer que está utilizando es un dimmer de 0 a 10 volt. Tampoco. Tiene que haber una comunicación perfecta entre el dimmer y el tipo de luminaria. Dimmer DALI para luminaria DALI. Dimmer 0 a 10 volt para luminarias de 0 a 10 volt y dimmer por corte de fase para luminarias por corte de fase. ¿Okay? Eso es muy importante a la hora de querer atenuar la iluminación. Esto un poco lo que yo les mencionaba, el dimmer directo a 220 volt tiene una curva de control más bien exponencial. Entonces yo paso rápidamente de los 0 al 80, al 60, al 0% con mi dimmer por corte de fase. Y viceversa también, paso rápidamente del 0. Lo percibo, ¿eso en qué se traduce? En términos prácticos se traduce en que mi percepción lo veo muy... Es evidente, digamos, que con mi dimmer bajó o subió. En cambio, cuando tengo un dimmer con el driver externo, que es un driver de 0 a 10 volt, la iluminación es más bien lineal. Yo cuando atenúo esta luminaria, la atenuación va en escalones de 10 a 10. Ya no es evidente la atenuación, sino que es muy fina. Desde el 100 al 0. Va pasando por distintos escalones. Y yo lo puedo dejar en un 70%, en un 80%. Puedo dejarlo específico en un punto en particular. Con la atenuación de 0 a 10 volt. Y con el sistema de atenuación DALI, ahí ya tengo una atenuación totalmente lineal que va de 1 en 1. Mi atenuación es muy poco perceptible a los humanos en el lapso que hace la atenuación. Es una atenuación bastante profesional y obviamente que hay un tema de costo asociado. Una luminaria de atenuación, una luminaria sin atenuación on-off tiene un precio, X. Pero una luminaria con atenuación por corte de fase tiene otro precio, X más 1, es más cara que la otra. La luminaria de atenuación de 0 a 10 volt tiene X más 2, o sea, es más cara que la otra. Y finalmente, la top de línea, que es el sistema de iluminación DALI, tiene X más 3, o sea, es la más, tiene un costo, no es la más cara, sino que tiene un costo mayor por las funciones que propiamente tal que tiene. Ok, en este cuadro podemos ver los tipos de luminarias que existen en el mercado, las incandescentes, que son las resistivas, ¿no es cierto? Son resistencias, por eso que disipan mucha energía de forma calórica. Tenemos también las fluorescentes y tenemos los LED. Por ejemplo, una lámpara resistiva incandescente solamente es atenuable directo a 220. Me permite la atenuación más simple de todas. No hay por lo menos hasta donde yo lo que ubico, no existe en el mercado lámparas incandescentes de 0 a 10 volt o DALI. Si nos pasamos a fluorescente, la ampolleta fluorescente o el PL que se conecta directamente a 220 no es atenuable. ¿Okay? No existe dimmer en el mercado. Si ustedes tienen un PL instalado en su casa, en su dependencia, directo a 220, no lo van a poder atenuar. Es solamente control on-off. ¿Okay? Pero sí existen fluorescentes con driver externos de 0 a 10 volt. Eso sí se pueden atenuar. Y existen fluorescentes con driver externos DALI, que también se pueden atenuar. Y en el LED, lo que les mencionaba, el LED actualmente es el más versátil porque tenemos LED que se instalan directo a 220
y si son atenuables se pueden atenuar con un dimmer de corte de fase directo 220. También hay equipos LED que tienen el driver externo de 0 a 10 volt, también se pueden atenuar con el dimmer para este equipo de 0 a 10 volt. Y si hay luminarias que tienen el driver LED, que tienen el driver DALI, también se pueden atenuar con el dimmer para este en particular. Es decir, el LED permite la atenuación en todas las formas de atenuación. Por corte de fase, 0 a 10 volt, DALI. Por eso que es el más utilizado, es el más versátil, entre otras cosas. Cuando hablamos de luminarias que trabajan con 0 a 10 volt o con DALI, yo les dije que la luminaria se componía, el equipo propiamente tal, se compone de dos elementos. La luminaria, la ampolleta, por así decirlo, más el driver externo, de 0 a 10 volt. Y lo mismo ocurre con DALI. La ampolleta, la luminaria propiamente tal, más el driver externo DALI. ¿Okay? Este driver externo es como, tiene distintas formas, pero por lo generalmente se parece a un balas, a un pequeño transformador, dependiendo del fabricante. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta visualmente, por simple inspección, si esta luminaria con este driver tiene un control de 0 a 10 volt o esta luminaria con su driver tiene un control DALI? El driver lo indica. ¿Okay? El driver tiene que indicar si es control de 0 a 10 volt o es DALI. Y eso es lo que mostramos en la siguiente slide. Aquí en este slide hay un driver, este es un driver parecido a un balas, que por un lado se conecta a la luminaria, a la ampolleta propiamente tal, pero acá indica claramente que tiene un control que va de 1 a 10 volt. 1 a 10 volt es, en términos prácticos, lo mismo que 0 a 10 volt, ¿ok? Y está su positivo y su negativo. Es aquí donde se realiza el control de este driver para su atenuación. El dimmer no controla la luminaria, controla el driver, y el driver controlará en su salida a la luminaria. Y lo mismo ocurre cuando el driver es del tipo DALI. Dice el driver DALI. Y aquí está su señal de control. Dice DALI, y aquí está su señal de control, que es donde voy a tener mi dispositivo dimmer. Mi dispositivo dimmer lo que va a controlar es esta señal de este driver, y el driver después se conecta a la luminaria. ¿Ok? Entonces, por simple inspección, visualmente yo puedo saber, a ver, préstame el driver. Ah, no, este es un driver de 0 a 10 volt. Ah, no, este es un driver DALI. Tienes que ocupar un dimmer de 0 a 10 volt o tienes que ocupar un dimmer DALI. ¿Ok? Ahora bien, entrando un poco de lleno a lo que es la oferta que nosotros como Grupo Legrand Beticino tenemos para control de atenuación. Para el control on-off tenemos una variada oferta de interruptores en todas las familias nuestras, la familia Magic, la familia Matic, que son familias de interruptores que nosotros tenemos. Hay interruptores, hay muchos. Y en dimmer nosotros tenemos la oferta, tenemos tres familias de líneas de interruptores: la familia Matix, la familia Living Light y la familia Living Now. Las tres principales familias de mecanismos de interruptores enchufe, de parallage, que le llamamos. En la familia Matix tenemos dimmer para control de lámparas directo 220 o por corte de fase, y para lámparas de 0 a 10 volt. Tenemos el dimmer standalone. Standalone es el dimmer que trabaja solito. Se conecta para controlar localmente su luminaria. En la serie Living Light también tenemos dimmer para controlar standalone, luminarias de corte de fase y luminarias de 0 a 10 volt. Y en Living Now, que es otra línea de artefactos, también tenemos dimmer standalone para control de luminarias por corte de fase o luminarias de 0 a 10 volt. Pero fíjense, para DALI todavía nosotros no tenemos, y me parece que en el mercado todavía no existe, dimmer que permitan controlar directamente un driver DALI. Hay que armar un sistema un poco más avanzado. ¿Ok? Entonces ya cuando es DALI hay que pensar en un sistema que me permita el control de esta iluminación. Recordemos que el sistema DALI es un sistema profesional, que lo que busca es una atenuación profesional. Entonces, para controlar esta iluminación profesional necesitamos un sistema de control profesional. El sistema de control DALI generalmente lo encontramos en edificios de oficinas que quieren ser eficientes
en el consumo, en particular de la iluminación, pero también lo estamos encontrando en casas particulares de ciertos segmentos, que cuentan, cuando se están construyendo esta casa, ¿no es cierto?, cuentan muchas veces con diseñadores de iluminación. Cuando nos encontramos con un sistema de atenuación de 0 a 10 volt o de Dalí, es porque por lo general en ese proyecto en particular existe la figura del diseñador de iluminación o del arquitecto de iluminación, que son empresas, personas especialistas en definir el tipo de luminaria para iluminar un punto en particular. Y trabajan con software que permiten generar los luxes, los lúmenes y definen los tipos de luminaria. O sea, hablábamos por eso que a eso nos referimos con que es un sistema de control profesional. Hay un profesional que está a cargo del sistema de control de iluminación. Y este profesional que está a cargo del sistema de control de iluminación generalmente te define, cuando es con atenuación, driver o con control de iluminación de 0 a 10 volt o Dalí. Entonces, hay un sistema profesional, hay un profesional que está a cargo de esto. Entonces, cuando es justamente con Dalí, tenemos que buscar un sistema de control que también se ajuste a este control profesional. A eso nos referimos que son sistemas más avanzados. 0 a 10 volt y 220 podemos colocar un dimmer simple para este control, lo tenemos. Y también lo tenemos los sistemas avanzados para el control Dalí. Este es un dimmer por corte de fase que está presente en las familias Living Light, Matix y Living Now. Se coloca directamente en la placa, en la caja de 5 octavos. Se reemplaza el interruptor y se coloca el dimmer. Lo que sí tenemos que tener ojo, es justamente con la carga máxima que permite controlar. Por ejemplo, si este dimmer va a controlar un LED, una luminaria de LED, el encendido, el control, no pueden ser superiores a 10 lámparas. 10 lámparas por dimmer. O sea, yo a través de este dimmer no puedo controlar 11 o 12 lámparas. Máximo 10. Y la potencia que estoy, y la otra cota, digamos, es que la potencia que voy a controlar no puede superar los 75 watts. Entonces, son o 10 lámparas y o 75 watts. Tiene que cumplirse las dos condiciones para que este dimmer funcione correctamente. Y como mínimo, la potencia, la carga que puedo controlar no puede ser inferior a 3 watts. O sea, no puedo atenuar una ampolletita de 2 watts. No, tiene que ser de 3 watts hacia arriba y como máximo 75 y máximo 10 luminarias. Es muy importante, esta información aparece en las fichas técnicas. Cuando tú compras el dimmer, aparece en la ficha técnica. Es importante leer la ficha técnica. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Muchos no leen la ficha técnica y, oye, el dimmer se me quemó, el dimmer no me funciona, ¿las ampolletas son atenuables? Sí, son atenuables. ¿Cuántas tiene conectadas? 12. No, el dimmer es para 10. ¿O cuál es la potencia? 100 watts. No, el dimmer es para 75. ¿Ok? No es un problema del producto, sino que es un problema de la instalación. Estos dimmers se conectan súper simple, la conexión es igual a la de un interruptor, fase y la vuelta al encendido de la luminaria. Estos dimmers también permiten ser controlados desde otros puntos. La función de 924, ¿no es cierto? 924 yo prendo de acá y apago de acá, prendo de acá y apago de acá. Por ejemplo, en una escalera. Estos dimmers permiten la función de 924, es decir, yo puedo controlar, atenuar la misma luminaria desde varios puntos. Lo importante y lo interesante es que el dimmer se coloca en un punto y en los otros puntos tú no colocas otro dimmer, colocas pulsadores normalmente abiertos, pulsadores de timbre que son conocidos en general. Entonces el pulsador de timbre se cablea hacia el dimmer y este pulsador que está en otro punto, yo presiono, prende la luminaria, presiono, apago y si mantengo presionado el pulsador, la luminaria atenúa hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Dimeriza, mejor dicho, hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Entonces es posible tener el control de varios puntos de dimmer con la función 924, ¿no es cierto? O de varios puntos, sin necesidad de tener varios dimmer. El dimmer es uno solo y en los otros puntos se coloca el pulsador normalmente abierto. Para el control de los drivers externos de 0 a 10 volt, tenemos este dimmer. Ya no es el mismo dimmer anterior, es otro código. El dimmer anterior tenía en la serie Matic, era el AM5713. Este dimmer de 0 a 10 volt es el AM5710. Es otra referencia, tiene otras características.
Ya no me sirve el otro dimmer por corte de fase para controlar 0 a 10 volts. Tengo que irme a este dimmer. Este es un dimmer para driver de 0 a 10 volts. Si ustedes se fijan, no controla una luminaria sola, controla la luminaria con su driver externo, del tipo fluorescente, del tipo PL, del tipo LED. Pero la luminaria nunca está sola, está con su driver externo que es de 0 a 10 volts. También hay que tener ojo, cuidado, ¿no es cierto?, con la potencia máximo 600 volt ampere. Aquí ya hablamos de volt ampere y no de watt porque está el driver. La conexión, nuevamente, fijémonos, aquí esta es la luminaria propiamente tal. Y la luminaria se conecta al driver. Este es nuestro driver. Este es nuestro driver. Entonces el driver se conecta por un lado a la luminaria, por otro lado se conecta a fase y neutro, y acá tiene el más menos, el 0 y el 10 volt, o el 1 10 volt. Y esa es la línea de control de atenuación. ¿Ok? Entonces, por eso que yo necesito un dimmer especial, porque mi dimmer tiene que tener el mismo más menos, el mismo 0 a 10 volt que tiene el driver, y por ahí yo controlo su atenuación. ¿Ok? Por eso, insisto, el driver de 0 a 10 volt tiene que ser controlado con un dimmer de 0 a 10 volt. Y si quiero controlar la misma luminaria desde más puntos, también trabaja de la misma manera que el anterior. Voy agregándole pulsadores. Para estos pulsadores me van a repetir la atenuación de la misma luminaria desde otros puntos. Ok, hemos conocido el control on-off y hemos conocido el control de atenuación. Control de atenuación por corte de fase, directo 220, driver externo 0 a 10 volt, driver externo DALI. Dimmer standalone para corte de fase, dimmer standalone para 0 a 10 volt. Para el sistema DALI vamos a ver que requerimos de algunos elementos un poco más específicos para este control profesional de iluminación. Un actor importante que aparece en la gestión eficiente del control de la iluminación, permiso, son los sensores de movimiento. ¿Okay? Los sensores de movimiento son aliados, grandes aliados son del control eficiente de la iluminación. Lo que hace un sensor de movimiento, básicamente, es que encienda la luz cuando el sensor detecte movimiento. Básicamente, un sensor de movimiento, en términos bien simples, es un interruptor. Un interruptor, recordemos que yo lo presiono, prende la luz, presiono, apago la luz. El sensor de movimiento es un interruptor, pero que en lugar de que yo presione la tecla, va a activar el encendido, ¿no es cierto? Va a energizar el encendido por presencia. Yo me acerco, activa su salida de contacto y enciende la luz. Yo me voy, deja de detectarme, pasa un rato, un tiempo que se programa, y el sensor no me detecta y gestiona automáticamente el apagado de la luz. Eso es muy importante, ¿eh? Lo que les voy a decir ahora. Un sensor no necesariamente garantiza el encendido de la iluminación, pero sí garantiza siempre el apagado de esta. ¿Ok? El sensor de movimiento no es un elemento de automatización que, oye, ingreso, las luces se prenden automáticamente y salgo y se apagan automáticamente. Eso lo hace por añadidura, pero su principal función es que a ti no se te queden las luces encendidas. ¿Ok? Que si tú te vas de un recinto y se te olvidó apagar la luz, el sensor dice, no te preocupes porque yo las apago. ¿Ok? Esa es la principal función de un sensor de movimiento. En el mundo de los sensores de movimiento, generalmente, a uno se le viene a la mente un sensor de movimiento, generalmente el típico foco que se coloca a la salida de alguna casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo paso por fuera de algunas casas, no sé si se han fijado, cuando uno pasa por fuera de alguna casa, cuando es de noche, las luces se prenden automáticamente, ¿no es cierto? Y después paso y la luz después de un rato se apaga. Esos son el sensor de movimiento más básico, por así decirlo, ¿ok? Y incluso viene con su parte de foco integrado. Es el sensor de movimiento que encontramos en el retail. Y generalmente uno asocia eso. Oye, yo quiero un sensor de movimiento, voy al retail y compro un sensor de movimiento. Para esta función, que la que yo le mencionaba, que las luces se enciendan cuando alguien pasa por afuera y es de noche, ir al retail y comprar un sensor de movimiento de ese tipo es una muy buena elección. ¿Ok? Pero, nuevamente, aquí estamos hablando con el control profesional de la iluminación. Y eso ocurre también en el interior del recinto. Nosotros lo primero que tenemos que conocer
Cuando vamos a instalar un sensor de movimiento, es el lugar donde se va a instalar. ¿No? Eso es básico, ¿no es cierto? Oye, ¿dónde se va a instalar este sensor? ¿Lo queremos para esa función, que es colocarlo afuera en el exterior y que prenda las luces de noche cuando alguien pasa? ¿O vamos a ocupar este sensor para interiores? Por ejemplo, si hablamos de una oficina, vamos a querer sensores de movimiento en los baños. Los baños típicos que las luces siempre están encendidas. Vamos a colocar sensores de movimiento en los baños o en los edificios de departamento. Cuando se abre el ascensor o cuando yo abro la puerta de mi departamento para ir hacia el ascensor, hay sensores de movimiento para estos pasillos. ¿Ok? Vamos a colocar un sensor de movimiento para los pasillos o para los subterráneos, para los estacionamientos o para las cajas de escala. ¿Ok? Es muy importante. O vamos a colocar un sensor de movimiento para una oficina. ¿Por qué no? Claro que sí. Para una sala de reunión. Sí, ¿por qué no? Ahí claramente este sensor que voy y que compro en el retail no me va a funcionar de la manera óptima como debiera funcionar. Por ejemplo, en un pasillo puede tener, no sé, 20 metros de largo y 3 de ancho. Necesito un sensor que me cumpla con esa cobertura de 20 metros de largo y 3 de ancho. Pero no, yo voy a colocar un sensor, después voy a colocar un sensor en una oficina. Una oficina tendrá, no sé, 30, 40 metros cuadrados o una sala de clase, 30, 40 metros cuadrados y tiene que ser la cobertura de 360 grados. Si yo tomo el sensor del pasillo y lo coloco en la sala de clase, no me va a funcionar porque tiene otra cobertura. Y viceversa, si tomo el sensor de la sala de clase y lo coloco en el pasillo, no me va a funcionar, no me va a cubrir toda la cobertura del pasillo porque está diseñado para otra cobertura. Y lo otro que es importante es conocer también el tipo de tecnología de detección del sensor. ¿Ok? Generalmente el sensor que compramos y que colocamos fuera de la casa y que cuando yo paso se enciende, es un sensor que trabaja con la tecnología PIR, es decir, rayo infrarrojos pasivos. La tecnología PIR es como la más básica de todas. La tecnología de rayos infrarrojos pasivos básicamente actúa por cambios de temperatura. Cuando yo desplazo mi cuerpo en un recinto, en un lugar, genero cambios de temperatura y el sensor eso lo detecta, esos cambios de temperatura los detecta, y ahí genera el encendido de la iluminación. Pero estos cambios de temperatura tienen que ser cambios relativamente bruscos, es decir, cuando yo camino, cuando yo me traslado, cuando yo paso por fuera de la casa. ¿Ok? Pero un sensor de tecnología PIR que detecta estos cambios de temperatura que tienen que ser relativamente bruscos, me funcionará bien, por ejemplo, en una oficina donde yo puedo estar sentado escribiendo. A lo mejor no. A lo mejor yo voy a estar sentado escribiendo en mi oficina y el sensor no va a detectar estos movimientos pequeños y me va a apagar la luz. Generó un falso apagado, porque no detectó los pequeños movimientos, pensó que no había nadie en el recinto, empezó a contar y apagó la luz. Y eso ocurre. Entonces hay que generalmente moverse para volver que el detector vuelva a encenderse. Eso es lo que llamamos falsos apagados. Entonces, para estos sectores más específicos, tenemos que pensar a lo mejor en otra tecnología, en una tecnología que el sensor trabaje con una tecnología ultrasónica. ¿Ok? Un sensor que trabaje con tecnología ultrasónica generalmente es un sensor que tiene un emisor y un receptor. Envía una señal y esa señal ultrasónica que envía después la recibe, rebota y la recibe. Si lo que está enviando es igual a lo que está recibiendo, significa que no pasa nada. Pero si algo ocurrió en el ambiente y lo que envié y lo que recibo es otra cosa, eso lo interpreta como un movimiento, ¿no es cierto? Y genera el encendido. Esto es lo mismo que ocupan los murciélagos, los submarinos, estos radares, ¿no es cierto? Que envían una señal y reciben. ¿Ok? Y eso lo detectan como movimiento. Entonces, esta tecnología ultrasónica es capaz de detectar pequeños movimientos, entonces es una tecnología más sensible. Entonces, es ideal, por ejemplo, para espacios de trabajo, oficinas, etcétera, donde se requiera una detección un poco más fina. Pero ojo también con los sensores ultrasónicos, que si yo coloco un sensor ultrasónico en una oficina, por ejemplo, al lado de un tubo de aire acondicionado, puede que este flujo de aire, el sensor lo interprete como movimiento y va a generar que la luz siempre esté encendida, a pesar de que no hay nadie, pero si hay flujo de corriente, de aire, ¿no es cierto? Lo puede interpretar. Entonces un sensor ultrasónico puede llevarme a otra problemática que es falsos encendidos.
Tú pasas por fuera del recinto y ves, oye, la luz está encendida, el sensor no está funcionando. No, es porque el sensor está detectando otros movimientos, como el flujo de aire, y lo está interpretando como que hay movimiento, valga la redundancia, y está generando el encendido. Entonces, un sensor PIR puede generarme falsos apagados y un sensor ultrasónico falsos encendidos. O bien, si la cobertura del sensor ultrasónico en una oficina es muy grande, y yo dejo la puerta abierta a la oficina, si alguien pasa por fuera de la oficina, puede detectarlo y generar el encendido del interior de la oficina. Y uno puede decir, va, qué raro, porque se encendió la luz de la oficina si yo pasé por fuera. Si la puerta estaba abierta, el campo de detección detectó a la persona que estaba por fuera y generó el encendido. ¿Okay? Entonces, antes de cambiar el sensor, decir que un sensor es malo, uno también puede jugar con o debe jugar, por así decirlo, con el seteo del sensor, el ajuste del sensor. Y uno de los ajustes que tienen los sensores nuestros es que tú le puedes regular el nivel de detección en bajo, medio, alto, muy alto. Entonces, si un sensor ultrasónico está detectando estos pequeños movimientos o se está escapando su flujo hacia afuera de la puerta de la oficina, antes de cambiarlo de posición o cambiar el sensor, tú debieras bajar, si está en muy alto, bajarlo a alto, ¿ok? Para que bajarle su nivel. Lo mismo un sensor PIR. Si un sensor PIR no me está detectando pequeños movimientos, lo primero que debo hacer es subir su nivel de detección al nivel alto o muy alto. ¿Ok? Ahora, si el complejo persiste, habrá que ver qué sensor es el que mejor se adecua. Entonces, por eso es muy importante la elección del sensor. Por eso que existe una gran variedad de sensores con distintos tipos de tecnología, con distintos tipos de cobertura. Porque cuando estamos hablando de una iluminación profesional, yo no me puedo dar el lujo de que si estoy en una sala de reuniones, la luz se apague. No, eso no está bien visto, digamos. ¿Ok? O si salgo del ascensor, la luz está apagada y tenga que moverme muy fuerte para que la luz se encienda y pueda salir al pasillo hacia mi departamento, ¿no? O en una caja escala menos, ¿no es cierto? Abro la puerta y el sensor debiera activarse al tiro. No puedo darme el lujo de abrir la puerta y que la luz esté apagada y antes de dar el primer paso al peldaño me puedo sufrir un accidente, no. El sensor tiene que funcionar para esos casos profesionales, tiene que funcionar de manera profesional. Y existe otra tecnología, que es la tecnología dual. Un sensor que trabaja con tecnología dual es un sensor que tiene las dos tecnologías, la tecnología PIP y la tecnología ultrasónica. Es un sensor que se puede acomodar a cualquier espacio, básicamente, eh, o cuando desconocemos el comportamiento del recinto y necesitamos colocar un sensor, podemos irnos como por como la opción más segura. Obviamente aquí también hay un tema de costos asociados. Un sensor PIR es el sensor más económico, el ultrasónico un poco más caro y el dual un poco más caro, ¿ok? Pero el dual tiene la particularidad o tienes la opción de que tú puedes controlar setearle su nivel de detección. Tú podrías decirle al sensor dual que actúe solamente como PIR o decirle que actúe solamente como ultrasónico o decirle que actúe como PIR y ultrasónico. Cuando yo le digo que el sensor actúe como PIR y ultrasónico, lo estás acotando. Le estás diciendo al sensor que tiene que cumplirse las dos condiciones, que actúe, detecte la tecnología PIR y la ultrasónica para que genere el encendido. Pero también podría setearlo al sensor para decirlo que actúe como PIR o ultrasónico. Cuando les das esa configuración al sensor que actúe como PIR o ultrasónico, lo estás dejando en su máxima sensibilidad, por así decirlo, porque le estás diciendo al sensor que mientras active, si detecta la tecnología PIR o detecta la tecnología ultrasónica, cualquiera de las dos tecnologías que detecte primero, genere la activación. ¿Okay? Esa es la versatilidad que permite el sensor dual. Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba, ¿ok? Un sensor PIR puede generar falsos apagados y un sensor ultrasónico puede generar falsos encendidos dependiendo, ¿no es cierto?, de la sensibilidad. Entonces, antes de cambiar el sensor, cuando tenemos alguno de estos problemas, hay que, en el caso nuestro, de nuestros sensores que lo permiten, subirle el nivel de detección o bajarle el nivel de detección según sea el caso. Y es por eso que nos encontramos con una gran variedad de sensores en el mercado. En nuestro catálogo de productos, de sensores, en nuestra oferta de sensores, hay distintos tipos de sensores, porque tienen distintos tipos de cobertura, dependiendo si vamos a utilizar, lo vamos a instalar en escaleras, lo vamos a utilizar en pasillos, lo vamos a utilizar en salas de clase, lo vamos a utilizar en oficinas. Hay distintos
tipos de sensores que actúan con distintos tipos de tecnología para distintos tipos de cobertura. No es lo mismo colocar un sensor para pasillo en una sala de clase y viceversa, un sensor de una sala de clase en un pasillo. Tienen que ser sensores distintos, con coberturas distintas y tal vez con tecnologías de detección distintas. Lo que le estaba mencionando yo, una cosa importante es el seteo o la configuración o programación del sensor. Los sensores más básicos del mercado, su seteo se hace a través de potenciómetros. Nuevamente, si nos vamos al inicio de los sensores, el sensor más básico que compramos en el retail, que viene el sensor con sus dos foquitos, ese sensor probablemente tenga dos potenciómetros. Entonces yo saco un perillero y le regulo por un lado el tiempo. El tiempo, ¿no es cierto? Yo quiero que a los 2 minutos, al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos de que no detecte presencia, que se apague. Entonces le regulo el tiempo de apagado. Y por otro lado también esos sensores traen una fotocelda, ¿eh? Entonces yo le digo que el sensor actúe solamente de noche, no en el día. ¿Ok? Lo regulo. Y hasta ahí llego. En el caso nuestro, de nuestros sensores, los sensores Legrand, eh, podemos setearle la sensibilidad, lo que les mencionaba. Ok, yo el sensor lo puedo dejar con su sensibilidad de detección baja, media, alta o muy alta y jugar entre estas 4 opciones. Eso lo permiten nuestros sensores, la sensibilidad. Obviamente también permiten el tiempo de encendido o de apagado, dependiendo del punto de vista. ¿Qué es el tiempo encendido o apagado, no es cierto? Es decirle al sensor, oye, al cabo de cuánto tiempo que no detecte movimiento se apague. Esto también es importante con los sensores nuestros, haciendo justamente nuevamente la analogía, la comparación con los sensores tradicionales, el sensor que se coloca afuera de la casa. Esos sensores, tú les dices que se apaguen al minuto, por decir algo, y al minuto se va a apagar independiente si siguen o no detectando movimiento. O sea, yo puedo estar frente a uno de estos sensores, me detecta movimiento, prende las luces, yo puedo estar moviéndome al frente del sensor, va a pasar el minuto y el sensor se va a apagar sí o sí. Como me estoy moviendo, va a volver a encenderse. Y al minuto se va a apagar sí o sí. Y se va a volver a encender. O sea, estos sensores van a estar encendiéndose y apagándose constantemente, a pesar de que hay presencia constante en su campo de acción. Un sensor que haga eso no me sirve en un pasillo, no me sirve en una caja a escala, no me sirve en una sala de reunión, en una sala de clase, no me sirve un sensor que se esté apagando constantemente. Los sensores nuestros se reinician automáticamente. ¿Qué significa que se reinicien? Que yo les doy el tiempo, por ejemplo, lo mismo, 1 minuto. Entonces yo puedo estar en su campo visual 1 minuto, pero si sigo ahí, moviéndome, va a pasar el minuto y el sensor va a seguir detectando movimiento y se reinicia, se reinicia, se reinicia, no se apaga. El sensor, cuando yo me voy y pueden ir en 50 segundos, 55 segundos, y yo vuelvo a aparecer en su campo de acción, el sensor no se va a apagar, va a seguir, porque sigue diciendo que hay presencia ahí. Entonces, un sensor que esté seteado a 1 minuto, a 5 minutos, podría mantener las luces encendidas todo el día, sin apagarse, siempre y cuando en ese lugar haya movimiento. ¿Ok? En una sala de reunión, en una sala de clase, el sensor yo lo puedo setear en 15 minutos. Si la clase dura media hora, a los 15 minutos no se va a apagar, va a permanecer encendido, digamos, porque vuelve a contar mientras esté detectando movimiento. ¿Ok? Lo otro, bueno, nuestros sensores también tienen aporte de luz natural. ¿Ok? Entonces, pero el aporte de luz natural nuestro es bastante más fino. ¿Para qué sirve el aporte de luz natural? Por ejemplo, es para decirle al sensor que solamente actúe de noche y no de día. Recordemos la premisa que yo les mencionaba con los sensores de movimiento. Un sensor de movimiento no necesariamente me garantiza el encendido, sino que me garantiza el apagado. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de movimiento que está seteado para que actúe solamente de noche, cuando hablo que es de noche, significa que el nivel de luz natural es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa si en el día yo paso por el frente de ese sensor? El sensor no me va a encender las luces. Oye, pero si el sensor tiene que detectar movimientos, tiene que encender las luces. Sí, pero el sensor yo lo condicioné para que encienda las luces cuando hay movimiento, pero el nivel de aporte de luz natural sea inferior a ciertos luxes. ¿Ok? Si el nivel de aporte de luz natural está bien, está sobre esos luxes, ese set point que yo le di, el sensor no va a prender las luces. ¿Ok? Entonces,
en el fondo estoy restringiendo el encendido de la iluminación. Nuevamente, el sensor no me garantiza el encendido. Si yo paso por el frente del sensor, no va a encender la luz, porque está diciendo, ok, hay presencia, pero el aporte de luz natural es suficiente. No necesita que la luz esté encendida. Pero si me voy, si el aporte de luz natural es insuficiente, y ahí sí la prende, y si me voy, el sensor ahí me va a garantizar el apagado. Y lo otro que también es importante en nuestros sensores es el modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento básicamente consiste en el modo económico o sea, el modo automático y el modo eco. El modo automático, para entrar un poco más en profundidad, en el modo automático el sensor de movimiento se va a prender de manera automática cuando yo entre. Cuando yo entre y si el nivel de iluminación está por debajo de lo que yo le dije, el sensor se va a prender de manera automática. A eso se refiere que está en automático. Y si yo me voy, las luces las va a apagar de manera automática. A eso se le dice que el sensor está funcionando en modo automático. El encendido lo es automático y el apagado es automático. El encendido es automático mientras se cumplan las dos condiciones. Movimiento y aporte de luz natural insuficiente genera el encendido automático. Pero yo al sensor lo puedo setear y dejarlo en función eco. En función eco, el sensor tengo que necesariamente asociarle un pulsador. A los sensores nuestros, tú le puedes asociar un pulsador en el muro, para desde ese pulsador forzar el encendido o forzar el apagado. Si yo entro a un recinto y el sensor no me enciende las luces, porque hay aporte de luz natural, yo a través del pulsador puedo forzar el encendido. ¿Ok? Después me voy de este lugar y el sensor nuevamente lo que me garantiza es el apagado. En el funcionamiento eco, el sensor no va a encender las luces ni por presencia ni por, aunque sea de noche, el aporte de luz natural sea muy bajo, sino que el sensor de presencia va a decir que tú te tomes la molestia de presionar el pulsador para encender la luz. Entonces yo entro al recinto de noche, todo apagado, dentro del recinto, el sensor me detecta, no me prende la luz, porque está seteado en modo eco. Para prender la luz yo tengo que tomarme la molestia de presionar mi tecla, mi pulsador. Y ahí se prende la luz. ¿Ok? Y si me voy, apago. Si entro, prendo. Si me voy, apago. Si entro, prendo. Y si se me olvida apagar, el sensor nuevamente me dice, no te preocupes que yo voy a apagar la luz. ¿Ok? A eso yo me refería, todas estas afirmaciones, es lo que yo me refería, que un sensor no garantiza el encendido de la luz, pero sí el apagado. Lo que busca es el ahorro. Lo que busca es que la luz se encienda cuando hay presencia y que incluso tú te tomes la molestia de prenderla a través de este pulsador. A eso nos referimos en la función eco. O también es conocida como manual on, automatic off. El encendido es manual y el apagado es automático. Okay. Otra característica importante es que los sensores nuestros, todos estos parámetros de detección que hemos visto, la sensibilidad, el tiempo de encendido, los luxes para el aporte de luz natural, el modo automático o eco, se setean a través de un control remoto. ¿Ok? No existen estos potenciómetros. En algunos sensores sí, pero en los sensores más profesionales, los que estamos hablando para control profesional de la iluminación, estos sensores, perdón, para poder gestionar todos estos seteos de todos estos parámetros, se hace a través de un único control remoto. No es que yo requiera un control remoto por cada sensor. Si yo tengo en mi instalación 10 sensores de movimiento, un control remoto para setear los 10 sensores. Y esto es bastante más práctico, porque el seteo es más fino, los niveles de luz son más finos a través de este control remoto. El control remoto es bidireccional. Yo incluso puedo acercar el control remoto hacia un sensor y rescatar la información con que está seteado este sensor y ver si puedo modificar o no algún parámetro y nuevamente vaciarle la información al sensor, ¿ok? Y yo puedo, si los 10 sensores se van a programar de la misma manera, yo puedo guardar una programación y esa misma programación vaciársela, entregársela a cada uno de los sensores. No tengo que andar con mi escalera y mi perillero regulando uno a uno los sensores. Eso es una ventaja instalativa. Pero también hay una ventaja, que es que el sensor no puede ser modificado por cualquier persona. Un sensor que tenga potenciómetros, cualquier persona que tenga
acceso al sensor, saca un potenciómetro y puede regular, modificar el seteo del sensor. Y eso, la verdad que no conviene mucho, que cualquiera lo haga, sino que lo haga la persona encargada. Entonces, con esta herramienta, con este control remoto, solamente la persona que tiene el control remoto, que es la persona encargada y que sepa cómo usarlo, va a tener la programación del sensor. ¿Ok? Entonces, con el control remoto yo puedo reprogramar, rescatar la información, reprogramar el sensor, cualquier parámetro, si está en la sensibilidad baja, subirla, después subirle el tiempo, modificarle los luxes, pasar del modo automatic al modo eco. Puedo hacer todas las configuraciones, todos los seteos con el control remoto. Eso es importante también porque actualmente en la nueva norma eléctrica apareció un nuevo pliego, el RIC 14, en el punto 5.3.2, habla sobre el control automático de la iluminación interior. Y dice, esto es la norma, no lo digo, dice la norma, los sensores utilizados para el control de la iluminación interior deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. En el caso nuestro, el encendido manual del aparato eléctrico se hace a través del pulsador. O sea, el sensor nuestro, recordemos que le podemos asociar un pulsador para encender o apagar manualmente esta luminaria. Entonces, ¿cumplimos con este primer pliego nuestros sensores? Sí, cumplen. Y lo otro que menciona esta norma es justamente seguimos con el control automático de la iluminación. Dice que se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración nos referimos a los ajustes del sensor, pues no pueda ser alterado por los usuarios. O sea, nuevamente, un sensor que tiene potenciómetros, ¿puede ser alterado por los usuarios? Sí, puede ser alterado por los usuarios. Cualquiera que se suba y acceda al sensor a través de un destornillador puede regular, cambiar o modificar la sensibilidad o el tiempo. Cualquiera. En cambio, un sensor que se ocupa con este control remoto, no cualquiera. La persona que pueda modificar esto tiene que tener primero el control remoto, segundo, sepa cómo usarlo. ¿Ok? Entonces está restringido para que no cualquiera cambio modifique los parámetros del sensor, solo la persona que cuente con el control remoto. Estamos cumpliendo con los dos pliegos de la nueva normativa eléctrica. Bueno, nuevamente hay distintos tipos de sensores para muro, ¿no es cierto? Incluso hay sensores que van en las mismas placas, la placa donde colocamos nuestro interruptor o colocamos nuestro dimmer. Hay sensores que se instalan en estos muros o para reemplazar un interruptor, por ejemplo. Hay una gran oferta, una rica oferta de sensores que trabajan con distintos tipos de tecnología, PIR, ultrasónica, y para distintos tipos de cobertura. Y los podemos setear con nuestro control remoto. Incluso, acá aparecen en nuestra oferta. Bueno, tenemos también sensores de movimiento para controlar luminarias que trabajen con driver de 0 a 10 volt o con driver DALI. ¿Ok? Hay tenemos en nuestra oferta sensores de movimiento, no solamente para el control on-off, sino que también para el control de atenuación de estas luminarias. ¿Para qué? Uno dirá, oye, pero ¿para qué quiero un sensor de movimiento que me atenúe la luminaria? Si el sensor me detecta y prende, me voy, apago. Para casos, nuevamente, profesionales, bien específicos, hay algunos requerimientos donde se quiere que cuando no hay presencia, la luz no se vaya a cero, no se apague, sino que llegue a un mínimo de, por ejemplo, un 10%. O sea, cuando no hay movimiento en ese pasillo, el pasillo no queda oscuro, baja a un 10%. Y cuando yo me acerco y el detector me detecta, la luz no se va al 100, se va al 80%. En el fondo, es un sensor que está controlando una luminaria atenuable, que la baja a un mínimo de un 10% y la lleva a un máximo del 80%. ¿Ok? Eso tiene que hacerse con una luminaria atenuable de 0 a 10 volt o DALI. Y tenemos los sensores que permiten hacer esa programación, esa configuración, que el sensor, cuando no detecte movimiento, no apague la luz, sino que la lleve a un mínimo del 10%, o cuando detecte, la lleve a un máximo del 70, 80, lo que se setee.
Esa es una aplicación de sensores con luminarias atenuables. Y la otra aplicación del sensor con luminaria atenuable es justamente cuando hay aporte de luz natural. Yo le digo al sensor que me mantenga en este sector, por ejemplo, 300 luxes. Lo seteo con el control remoto. Entonces, cuando yo estoy en el recinto, si tengo aporte de luz natural, si mi aporte de luz natural es de 150 luxes, las luces no las va a tirar a full, las va a atenuar para que las luces artificiales me entreguen los otros 150 lux que me falta para completar los 300 lux del seteo. Y en la medida que la luz natural se va menguando, la luz artificial va creciendo. Va creciendo, como es un control de 0 a 10 volt o es un control Dalí, la percepción para el ojo es bastante poca. Casi no la percibo, ¿no? Yo estoy trabajando y se empieza a jugar automáticamente. Lo que hace el sistema es dimerizar la luz artificial en función del aporte de la luz natural. Pero esa dimerización, como es una dimerización profesional en escalones de 10 a 10, de 0 a 10 volt o de 1 en 1, Dalí, es muy poco perceptible para la persona que está en el lugar. La persona que está en el lugar no se da cuenta de que la luz está aumentando o disminuyendo en función del aporte de luz natural. ¿Ok? Esa es la otra aplicación de sensores de movimientos que controlan luminarias atenuables, 0 a 10 volt o Dalí. Ok, bueno, como conclusión para los sensores, nosotros decimos que debido a todas las capacidades alternativas que entregan los sensores Legrand, los distintos tipos de tecnología, PIR, ultrasónica o dual, los distintos tipos de cobertura para oficinas, pasillos, etcétera, los parámetros de detección que podemos seriar del sensor, sensibilidad, tiempo, nivel de iluminación, modo eco o automático, el control remoto para la programación y la atenuación para sistemas de 0 a 10 volt o Dalí, es que nuestra oferta es una oferta de sensores profesionales. ¿Ok? Nuestra oferta es una oferta de sensores profesionales. Bueno, llegando ya a lo último, extendí un poco, pero llegando a lo último, llegamos al control centralizado de la iluminación. ¿Ok? Cuando queremos tener el control centralizado de la iluminación, en el fondo es porque queremos tener en una parte específica un elemento que nos permita manejar todas las luces de todos los recintos de interés que quieren ser parte del sistema de control centralizado. Esto por lo general se realiza a través de estos tableros de control de luces. Esta es la manera más analógica, más simple, más básica de tener un sistema de control centralizado de iluminación a través de los TCL, tableros de control de luces. Y créanme que se ven mucho, mucho, mucho. Generalmente se ven en los edificios de departamento. En los edificios de departamento donde está el conserje tiene sí o sí un TCL, un tablero de control de luces, porque el conserje es una persona que requiere tener el control centralizado de la iluminación de los espacios comunes del edificio. ¿Ok? Y los podemos encontrar en la industria, en un colegio, en una universidad, en cualquier parte donde se requiera tener el control centralizado de la iluminación. La expresión más básica son estos TCL. Pero son sistemas básicos, analógicos, y presentan distintos tipos de desventajas. Uno, el tamaño. El tamaño de un TCL es variable, no sabemos cuál va a ser el tamaño mientras no conozcamos la cantidad de teclas, de encendidos que queramos controlar. Y generalmente son grandes y ocupan espacio. Ocupan una gran cantidad de cable eléctrico, ¿ok? Aquí a lo menos es un cable por cada tecla. Si aquí tenemos 72 teclas, están llegando 72 cables eléctricos. Y si tenemos, no sé, 80 teclas, son 80 cables eléctricos. Y la manipulación de estos sistemas solamente está sujeta al manejo manual. O sea, hay una persona que está ahí encendiendo o apagando las luces. Si esa persona no está, las luces no van a funcionar de manera automática. La arquitectura instalativa de estos TCL es la siguiente. Primero tenemos las luces de los espacios a controlar, los que van a ser parte de nuestro sistema de control centralizado. Estas luces llegan a lo que se llama sala eléctrica, y en la sala eléctrica específicamente el tablero eléctrico. ¿Por qué llegan ahí? Porque ahí se colocan los dispositivos que se llaman contactores. Los contactores son los dispositivos que van a controlar los encendidos de iluminación. Y estos contactores son controlados a su vez por las teclas, por los interruptores de nuestro TCL. En el fondo, las luces no son controladas directamente por los TCL, en la mayoría de los casos, sino que
las teclas de estos TCL controlan los contactores y los contactores controlan los encendidos de iluminación. Esa es la arquitectura instalacida de estos sistemas de control centralizado básicos. La idea es digitalizar eso y nosotros generalmente proponemos tener como elemento de control centralizado una pantalla táctil. ¿Ok? Entonces, la idea es reemplazar este TCL, este tablero con muchas teclas, reemplazarlo por una pantalla táctil. ¿Ok? Esa pantalla táctil va a ser la que va a manipular, si es un edificio, el conserje o la persona que esté a cargo del control de las luces. Esto va a ser lo que va a manipular, una pantalla táctil, una touchscreen, ¿no es cierto? Que es el nombre en inglés. Ahora bien, la pantalla táctil no trabaja sola. Lo que se hace para tener este control centralizado, para digitalizar este control centralizado analógico, perdón, es colocar un tablero de control en la misma sala eléctrica, al lado del tablero eléctrico general. Vamos a colocar un tablero de control. Este tablero de control, lo que tiene en su interior son módulos actuadores que se llaman. Y los módulos actuadores son módulos que tienen salidas de relé. Entonces puede haber un módulo actuador que tiene 4 salidas de relé. Y esas salidas de relé del módulo actuador van a ser las que ahora van a controlar los contactores. Los contactores ya no van a ser controlados por las teclas de los interruptores, sino que van a ser controlados por las salidas de relé de los actuadores. Pero la gracia es que este control se acercó en la misma sala eléctrica. Este cableado eléctrico lo tengo en el mismo punto. Y en el otro punto, donde yo voy a tener mi panel de control, mi pantalla táctil, mi TCL digital, está mi pantalla táctil y ambos elementos, el tablero de control con la pantalla táctil, se enlazan a través de un bus de comunicación. En los sistemas de control centralizados aparece fuertemente, generalmente, en los buses de comunicación, los buses que permiten enlazar los dispositivos para que se comuniquen. En este caso, la pantalla táctil, a través de su pantalla y de los menús de programación, va a controlar, le va a enviar la información a los relés de los actuadores que están en este tablero, la información para que se cierren o se abran y en consecuencia controlen los contactores y se controlen los encendidos. ¿Ok? La pantalla táctil controla los relés de los actuadores y los relés de los actuadores controlan los contactores. Eso es lo que hace el sistema en términos bien simples. Se enlazan, la comunicación es a través de un bus de comunicación digital. Eso ya presenta una gran ventaja instalativa. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo de un sistema de control de 40 luces, en donde voy a tener un TCL de 40 teclas, la otra variable importante que entra en juego, aparte de la cantidad de encendidos, que es 40 encendidos, es la distancia. La distancia que separa la sala eléctrica, donde están los contactores, de la sala de control, la caseta de conserjería. Pensemos que hay una distancia de separación de 100 metros. Lo que tenemos que cablear, esto es una relación 1 a 1. Si son 40 encendidos, aquí hay 40 contactores, acá hay 40 teclas. Lo que tenemos que cablear es una vuelta eléctrica por cada uno de ellos. 40 vueltas eléctricas. Si la distancia es 100 metros, sacamos la cuenta de cuánto es el total de cable que utilizamos. 100 por 40 nos dan los 4.000 metros de cable o 4 kilómetros de cable. En términos prácticos, tenemos que ir a comprar básicamente 40 rollos de 100 metros cada uno para tener esta solución. Eso era con lo que nos referíamos con que ocupan una gran cantidad de cables. Y no solamente el cable, sino que el trabajo involucrado aquí para cablear estos 4.000 metros de cable. En cambio, si tomamos el mismo ejemplo, pero con el sistema digitalizado, el sistema centralizado, nuestro TCL digital, recuerden que son los mismos 40 encendidos, la distancia son los mismos 100 metros, pero ahora tenemos nuestra pantalla táctil. Recuerden que ahora acá aparece nuestro tablero de control con los módulos actuadores, cuyas salidas de relé van a controlar los contactores. Pero ahora lo que vamos a enlazar para controlar el punto A con el punto B ya no son 4.000 metros de cable eléctrico, sino que son 100 metros de este cable bus de control digital. ¿Ok? Entonces estamos, en lugar de ir a comprar 40 rollos de 100 metros de cable, vamos a comprar un rollo de 100 metros de este cable bus de comunicación. Ya no tenemos que cablear 4.000 metros de cable eléctrico, sino que tenemos que cablear 100 rollos de este bus digital.
Por eso que los sistemas digitales van por sobre los sistemas analógicos, son mucho más eficientes. Y en este caso hablamos de eficiencia cuando hacemos igual o más cosas con menos recursos, básicamente con menos cables, pero menos escalerilla, menos conductores, menos HH, menos hora hombre, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo y más cosas con menos recursos. Este sistema es más eficiente. Básicamente es el diagrama instalativo. Lo que está dentro del tablero es una fuente de alimentación. Estos son los actuadores. Los actuadores, sus salidas de relé controlan los contactores. Todos se enlazan, se interconectan, se comunican a través de este bus de comunicación digital, y ese bus de comunicación digital llega a la pantalla táctil, y la pantalla táctil controla los relés de los actuadores. A través de este control, la pantalla táctil puede ejercer distintos niveles de control a través del menú de programación. Primero tenemos un control individual. Yo pincho esta tecla, este icono, se me despliega otro menú y tengo el control uno a uno de los relés de los actuadores. En consecuencia, puedo controlar uno a uno los encendidos. Es el control punto a punto que se llama. Pero también tengo otro icono que, si toco este icono, se me despliega otro menú. Con ese otro menú yo puedo controlar grupos de luces, también conocidos como escenarios. Por ejemplo, si yo quisiera encender todas las luces del recinto, en lugar de irme a este icono y empezar a hacerlo uno a uno, yo ese efecto lo puedo almacenar en la memoria del sistema y crear el encendido general o el escenario full. Entonces, pincho esta tecla, se me despliega el menú y va a decir en el menú full, pincho la tecla full, y lo que voy a hacer es enviarle la instrucción a todos los relés de todos los actores para que genere el encendido simultáneo de todas las luces. Y lo mismo con el apagado, o puedo tener encendidos intermedios, luces a la norte del edificio, luces a la sur, luces escenario día, escenario noche. Esa es la otra tecla de funcionamiento. Y finalmente tengo otra tecla de funcionamiento que me permite hacer que estos encendidos individuales o grupales se ejecuten automáticamente por programación horaria. Yo a la pantalla táctil le puedo decir que el escenario full o que la luz a la norte del edificio se enciende automáticamente a tal hora, porque el sistema lo permite. Y en el fondo puedo tener el control automático del sistema sin necesidad de manipularlo a través de este icono. En el fondo tengo 3 niveles de control de las luces: individual, grupal o de escenario, y por programación horaria. Con todas estas ventajas, estos son los componentes del sistema, básicamente el sistema de control centralizado, pero los podemos ver más en detalle más adelante. Básicamente, si recordamos las desventajas que tenía el sistema TCL analógico, el TCL tradicional, habríamos hablado de que el tamaño era variable. En este caso, el tamaño es fijo, porque mi TCL, mi elemento de control, es la pantalla táctil. Independiente si lo que vamos a controlar son 40 encendidos, 50 encendidos, 70 encendidos, la pantalla táctil es la que va a controlar un tamaño fijo. Lo que va a variar es la cantidad de actuadores que van a estar en el tablero de control, pero eso está en la sala eléctrica. En la sala de control, la caseta de conserjería, el tamaño fijo del dispositivo es la pantalla táctil. Resuelto el problema del tamaño. La gran cantidad de cable eléctrico que justamente llegaba a este sector. Acá lo que va a llegar a todo evento es el bus de comunicación. Lo que va a unir la sala eléctrica con la sala de control es un bus de comunicación de 2 hilos, que me va a unir el tablero de control con la pantalla táctil. Resuelto el problema de la gran cantidad de cable eléctrico. Y finalmente la manipulación, que con el sistema tradicional solamente la manipulación era manual, nadie veía encender o apagar la luz automáticamente. Con este sistema sí se resuelve, porque el sistema sí me permite que funcione automáticamente por la programación horaria. O sea, a tal hora se van a apagar ciertas luces y se van a encender otras luces. Eso lo va a hacer el sistema de manera autónoma. Además, los actuadores que van en el tablero de control, que generalmente son, yo les mencionaba que los actuadores que van en el tablero de control son dispositivos que tienen salidas de relé, son salidas de relé para control on-off, porque lo que estamos controlando son contactores. Pero existen actuadores que me permitan tener control de atenuación. Si tengo una luminaria atenuable, directo 220, 0 a 10 volt o Dalí, hay actuadores que me permitan tener este control y que yo desde la pantalla táctil pueda encender y jugar con el nivel de iluminación de ese punto. Sí, tenemos actuadores para control directo de luminarias directas a 220,
digamos, control para lámparas atenuables por corte de fase. Tenemos actuadores para control de balas atenuables de 0 a 10 volt, que se conectan al bus de comunicación. Y tenemos actuadores que permiten controlar balas Dalí. ¿Ok? Significa que estos actuadores que están en el tablero me van a controlar encendidos on-off, encendidos de luminarias de atenuación por corte de fase, encendidos de luminarias de atenuación con driver de 0 a 10 volt y encendidos de luminarias de atenuación Dalí. Y todo eso lo voy a controlar desde mi pantalla táctil. Los niveles de iluminación, el encendido, el apagado, las escenas, los grupos, todo lo gestiono desde mi pantalla táctil. Más aún, tenemos sensores de movimiento especiales que tienen tecnología PIR, ultrasónica, dual, que se conectan al bus de comunicación. No se conectan directamente a la luminaria, son parte del sistema centralizado. Entonces, este sensor, a través del bus de comunicación, puede darle la instrucción para que el actuador, por ejemplo, de 0 a 10 volt, empiece a atenuar la iluminación artificial en función del aporte de luz natural. Hay sensores especiales que se conectan al bus de comunicación. Y más aún, yo puedo colocarle en mi tablero de control un dispositivo que es un web server que se conecta por un lado al bus de comunicación. Digamos, recordemos que hay un bus de comunicación que va enlazando todos los dispositivos, que es típico de los sistemas de control centralizado, el bus de comunicación. Yo puedo colocar un web server en el tablero, lo conecto al bus de comunicación por un lado y por otro lado lo conecto a internet, a un punto de red, con conexión a internet. Descargo una aplicación una aplicación para mi smartphone y yo puedo tener todo el control, así como tengo el control desde la pantalla táctil, puedo tener todo el control centralizado en la palma de mi mano, en mi smartphone. Puedo controlar el encendido apagado de las luces, puedo tener el control de la atenuación, subir o bajar los niveles de iluminación si son luminarias atenuables, puedo tener el control de los escenarios o grupos de iluminación y puedo tener la programación horaria aquí en la palma de mi mano, ¿okay? Desde cualquier parte del mundo, porque es un enlace vía internet. La aplicación se enlaza con el web server en la nube nuestra. La aplicación es una aplicación nuestra que se descarga de manera del Apple Store o del Google Play para tener el control de estos encendidos. En resumen, y con esto ya terminamos, estimados, Legrand Beticino ofrece un completo sistema de gestión de la iluminación para todos los requerimientos. En control de atenuación, a través de sus dimmer standalone, los dimmers que trabajan solitos, directo 220 o 010 volt. Control on-off a través de sus sensores de movimiento, con todas las particularidades y ventajas de los sensores de movimiento que hemos visto. Optimización del control de iluminación de manera centralizada, el TCL digital que hemos visto. Integración del sistema de control centralizado de cualquier tipo de dimmer. Con el sistema de control centralizado, que es un sistema profesional, podemos controlar dimmer por corte de fase, dimmer de 0 a 10 volt y dimmer Dalí. Y podemos agregarles a nuestro sistema de control centralizado los sensores de movimiento para que la luz artificial se atenúe en función del aporte de luz natural. Y todo este control finalmente lo podemos llevar a una aplicación para tenerlo en la palma de nuestra mano, aparte de tenerla en la pantalla táctil. Con esa presentación, estimados, estamos cerrando esta charla, esta presentación de este día viernes. Esperamos haber sido claros, expeditos. Esperamos que esta información les sirva, les haya servido para desarrollar sus proyectos, saber ya lo que existe en el mundo, tanto como luminarias, como elementos que permiten controlar estas luminarias. ¿Cuál es la oferta que nosotros tenemos? La invitación es para que ustedes sigan profundizando en estos temas que son de realmente interés para su desarrollo profesional o particular. Ingresen a nuestras páginas donde tenemos toda la documentación disponible, nuestros catálogos que pueden descargar o los pueden consultar directamente desde nuestro sitio web www.beticino.cl y www.legrand.cl. Ahí también pueden hacer consultas y también, ¿por qué no?, visitarnos directamente en nuestras dependencias estamos ubicados en el piso 15 de la Torre Costanera, donde tenemos showroom con todos estos sistemas funcionando. No sé si nos queda algún tiempito para responder algunas preguntas, Alba.
Sí, don Manuel, tenemos un par de preguntas nada más, así que vamos a Perfecto. realizarlas. Yo creo que igual esta primera pregunta, lo mejor es que Eric se ponga en contacto con usted, porque él tiene un caso en particular y dice que necesita cambiar el control de iluminación de los baños de nuestro, yo me imagino que es un hospital abajo, dice. Ya, o sacar el 912 y colocar Ah, un correcto. sensor. Sí, Mira, lo primero que tenemos que conocer, como te decía, es antes de decirte, mira, este es el sensor que tú necesitas, lo primero que tenemos que conocer es las características del recinto. En el fondo, que conocer las características de este baño. ¿De qué baño estamos hablando? ¿Estamos hablando de un baño público, general, amplio? ¿O estamos hablando de un baño, no sé, de una casa, un baño que tú entras, baño de visita, y prendes la luz de ese 912? Si un baño chiquitito, digamos, es un sensor para una cobertura pequeña, que sacas el 912 y colocas, tenemos el sensor para que, tenemos los dos tipos de sensores. Tenemos el sensor que te permitiría sacar el interruptor 912 y reemplazarlo por un sensor, pero ese sensor tiene una cobertura limitada, para un baño pequeño te sirve. Pero si es un baño grande, un baño público, donde tú tienes un interruptor 912 que te enciende una luminaria de todo el baño, ya necesitas el sensor, ya no te sirve ese mismo sensor que reemplace el interruptor. Necesitarías colocar un sensor en cielo que te dé una cobertura de 360 grados y ojalá un sensor con tecnología ultrasónica, porque esos baños tienen casetas y en las casetas hay movimientos pequeños. Entonces, dependiendo del sector, del recinto previamente, del baño, de las características del baño previamente tal, el sensor que te podemos recomendar. Si gustas, me puedes escribir a mi correo electrónico. Mi correo sí, electrónico es manuel.lopez@legrand.cl y sí, me por envían favor. Si las Eric está dimensiones, por ahí, que se ponga en contacto con usted correcto, las para que dimensiones, porque en el puedan fondo verlo. básicamente es conocer las dimensiones del baño, si es un baño pequeño o es un gran baño de estos públicos que hay en los malls, ¿no es cierto? O en un hospital, ahí elegimos el tipo de sensor que mejor se adecue. Sí, nos dice que tiene 100 baños, entonces ahí estaría bueno. Nuevamente, o sea, si tú me dices que son 100 baños, estoy entendiendo que pueden ser 100 baños pequeños. No creo que sean 100 baños grandes. Un mall tiene pocos de estos baños grandes, que son 100 baños pequeños. Ahí lo mejor, si son 100 baños pequeños, la mejor opción en términos funcionales y económicos es sacar el 912 y colocar el interruptor de placa, que está disponible en las familias Matix, Living Light o Living Now. Si tú hablas de 100 baños, estoy pensando que son varios baños, son altos baños, 100 baños, pero son pequeños, o sea, son casi individuales. Entonces, ahí la mejor opción es reemplazar el 912 por el interruptor, perdón, el sensor de placa. Ya, y la última pregunta, don Manuel, esperemos ahí Eric se pueda contactar con usted a través de su correo electrónico, manuel.lopez@legrand.cl, así que ahí quedamos a la espera, Eric, para poderte ayudar con tu solicitud. Y vamos con la última pregunta que había en el chat, y era de Ricardo. Ricardo nos decía, hola, buenos días, respecto a las características y ventajas, ¿cuál es la principal diferencia entre las luces LED Smart que no necesitan una instalación eléctrica específica, solo una conexión y post-configuración desde el celular? ¿Cuál es la ventaja de nuestros productos con respecto a... Bueno, hasta que yo entiendo las luces LED Smart, a ver, tú controlas la ampolleta, primero que todo, no controlas el encendido. Recuerda que tu encendido, tu interruptor 912, puede estar, o un sensor de movimiento, puede estar controlando, pensemos en un interruptor 912. Ese interruptor 912 está controlando un encendido, se habla de un encendido. Y ese encendido podrían ser 10 ampolletas. Yo prendo y apago las 10 ampolletas. Mi encendido son las 10 ampolletas. ¿Ok? La ampolleta LED Smart es la ampolleta. O sea, tú tendrías que reemplazar las 10 luminarias. Si quisieras que tu encendido fuera controlable desde el celular, tú tienes que reemplazar para que las 10 ampolletas sean manejadas desde el Smart, tú tienes que reemplazar las 10 luminarias, los 10 encendidos. ¿Ok? Y eso tiene un costo asociado a las 10 luminarias. Acá tú vas colocando el sensor, vas haciendo otra gestión. Si se te quema una luminaria Smart, tienes que reemplazar esa luminaria Smart por una luminaria Smart. No la puedes reemplazar por otra luminaria, ¿ok? La luminaria Smart, cuando la controlas desde la aplicación, depende, por lo general la luminaria Smart, el control es por Bluetooth o a lo sumo por Wi-Fi, pero dentro de la misma red.
no tienes un control. Si tú sales de tu casa, de tu radio de acción, no las puedes controlar. Si tú estás en la oficina y dices, yo quiero que las luces estén encendidas cuando llegue a la casa, esas no te lo van a permitir, las que son por Bluetooth, porque estás fuera del alcance del Bluetooth. Estás fuera también si es por Wi-Fi, pero solamente por la LAN, digamos, tu Wi-Fi interno, tampoco lo vas a poder hacer. Hay ventajas y desventajas, ¿ok? Te mencionaba algunas diferencias que tiene con el sistema nuestro. El sistema nuestro es un sistema que se conecta a Internet. Si tú quieres colocar una ampolleta, por ejemplo, lo mismo, una ampolleta para tu casa, o sea, tú quieres colocar en mi pieza, tengo una ampolleta, y esa ampolleta la quiero colocar smart para controlarla de mi celular y así no tener que levantarme para encender y apagar. Perfecto, esa yo creo que es la mejor opción. Pero si estamos hablando de grandes recintos, donde tu encendido no es una solamente ampolleta, son varias luminarias, donde las luminarias que te instaló o que te especificó el diseñador de iluminación son con driver 0 a 10 volt o con driver Dalí, ahí ya la luminaria Smart no tiene nada que hacer. Perfecto, don Manuel, muchas gracias. Ahora sí hemos respondido todas las preguntas. Les agradezco a todos por quedarse hasta el final. Hoy día viernes, los esperamos entonces el próximo viernes para el último webinar de esta especialidad y no olviden descargar su diploma de participación tan pronto en un par de minutitos cerremos esta sesión. Así que, don Manuel, nuevamente gracias por acompañarnos, por su presentación y bueno, muchas gracias a todos. Lo dejo para que pueda despedirse. Muchas gracias, Alba, por la oportunidad de participar acá, de poder entregar los conocimientos que uno ha adquirido con los años a todos los que les importe, que sean necesarios, ojalá que hayan sido útiles. Agradecerles su invitación, o sea, su participación, que nos hayan acompañado en esta mañana de día viernes. Hacerle extensiva la invitación para que sigan participando de estos webinars, son todos muy entretenidos, muy interesantes, no tantos como el mío, pero sigan participando. El aprender no ocupa espacio, dicen, así que aprovechen de aprender y de conocer todo lo que sea posible. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense siempre, que todavía la pandemia no ha pasado. Muchas gracias y hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, muchas gracias a todos. Ahí les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción, así que espero nos puedan dejar sus comentarios. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes con el webinar Gestionando la Energía con EMSSX Cubo. Chao, chao, gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente.
El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.